confinado, se transmite íntegramente a todas las partes del fluido y también a las paredes, ¿verdad?, del recipiente que lo contienen. Vamos a ver un ejemplo de la palanca hidráulica. Aquí tenemos la figura. Entonces, aquí tenemos un fluido contenido, ¿verdad?, en un recipiente. Este recipiente en forma de U está hermético, ¿verdad? No hay fuga del fluido, entonces quiere decir que toda la presión que se suministre de un lado se transfiere a todo el fluido, ¿verdad?, y a todas las paredes. Entonces, en este caso tenemos un pequeño émbolo, bueno, comparado con el otro, de área 1, y una fuerza inicial Fi, aquí le vamos a llamar la entrada. Y del otro lado tenemos un área mayor a 0. Y tenemos un peso, en este caso un auto, ¿verdad?, de peso mg sobre esa área. Bueno, aquí la figura 8 muestra un dispositivo que se usa a menudo para levantar un objeto pesado como un automóvil sobre un pistón de área AI, este de aquí. Se ejerce una fuerza Fi. El objeto que va a ser levantado ejerce una fuerza mg sobre el émbolo de área A0. En equilibrio, la magnitud de la fuerza hacia arriba, F0, ejercida por el fluido sobre el émbolo grande, debe ser igual al de la fuerza hacia abajo del peso del objeto. O bueno, hace la aclaración siempre y cuando despreciemos el peso del propio émbolo. Entonces, lo que se desea hallar es la relación entre la fuerza que se aplica aquí en el extremo izquierdo y la fuerza de salida acá en el extremo derecho. Bueno, entonces la presión que se va a ejercer en este extremo, que sería la presión inicial, sería Fi entre AI, tal y como se indica aquí. Y bueno, de acuerdo con el principio de Pascal, ¿verdad?, esta presión de entrada se debe de transmitir, ¿verdad?, íntegramente en el otro extremo, que es la presión de salida, y que en este caso sería F0 entre A0. Y esta presión es la que se ejerce el fluido, ¿verdad?, se transmite del lado izquierdo hasta el fluido y este fluido le ejerce sobre esta superficie. Por lo tanto, aquí tendríamos la fuerza ejercida entre el fluido F0 entre el área A0. Entonces, como la presión, ¿verdad?, se transmite de manera íntegra, la presión del lado izquierdo sería Fi entre AI y va a ser igual a la del lado derecho, F0 entre A0. Si despejamos de aquí Fi, esto nos da que es AI entre F0. Y bueno, como decíamos aquí, ¿verdad?, la fuerza F0 en equilibrio debe ser la misma que la del peso del carro. Entonces aquí sustituimos mg y podemos observar entonces que esta fuerza Fi va a ser igual mg sobre A0 entre A0. Pero si comparamos las áreas, esta área del lado izquierdo es muy pequeña que la del lado derecho. Por lo tanto, este cociente de aquí
es menor que 1 y por lo tanto esta fuerza inicial, ¿verdad? O la que se aplica del lado izquierdo, esta, va a ser mucho menor que el peso, ¿verdad? Del automóvil que se levanta por este cociente de áreas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver que también tiene sus consecuencias, ¿no? La raíz ahí, perdón, la razón ahí entre A0 es generalmente mucho menor de 1 y entonces la fuerza aplicada puede ser mucho menor que el peso mg que se está levantando. Bueno, esto por aquí creo se indica en la figura. Aquí tenemos esta de I, ¿verdad? Y tenemos esta distancia de C. Ahora, ¿cómo no hay pérdida, verdad, de fluido? Porque está contenido aquí. Entonces, el fluido que se desplaza en el brazo izquierdo y el volumen de fluido que se desplaza en este brazo izquierdo debe ser exactamente igual al desplazado, ¿verdad? En el lado derecho. Y entonces, el volumen, vamos a suponer que este émbolo se mueve una distancia de I y eso hace que el émbolo de la derecha se mueva una distancia de 0. Por lo tanto, el volumen, ¿verdad? Desplazado debe ser el mismo. Y entonces en el lado izquierdo tendríamos A I de I y en el lado derecho tendríamos A0 de 0 y esos volúmenes son iguales. Y otra vez si despejamos de 0 de aquí, tenemos que ahí entre A0 es una cantidad muy pequeña. Por lo tanto, la distancia de O va a ser muy pequeña comparada con la distancia de I. Y bueno, aquí lo aclara el texto, ¿verdad? El precio que pagamos por la posibilidad de levantar una carga grande es el de perder la posibilidad de trasladarla muy lejos, ¿no? Y si combinamos las ecuaciones 17 y 18, vemos que Fi de I es igual a F0 de 0, lo cual demuestra, ¿verdad?, que el trabajo efectuado por la fuerza externa sobre el émbolo es igual al que realiza el fluido del lado derecho. Esto es si no consideramos fuerzas disipativas. Y bueno, aquí abajo hay un dibujo de una palanca hidráulica más real. Aquí creo que está la descripción. Bueno, por aquí está el problema. Pues, se emplea una bomba hidráulica para elevar un automóvil. En la carrera hacia abajo se cierra la válvula 1. Esta de aquí se cierra, por lo tanto ya el fluido no pasa al depósito. Y entonces cuando ejerce la presión, esta presión se transmite hacia el lado derecho. Luego se cierra esta y se abre la 2. Durante la carrera hacia arriba se abre la válvula 1. O sea, una vez que, bueno, y se cierra la válvula 2. O sea, aplicamos aquí presión y se desplaza fluido. Entonces, este pistón baja y entonces, como la válvula 1 está cerrada, esa presión se transmite y se levanta aquí el auto, ¿verdad? Si nosotros dejáramos de hacer presión, entonces lo que sucede, ¿verdad?, es que este
auto, ¿verdad? Otra vez ejercería presión y este émbolo regresaría otra vez a la parte superior. Es por ello que después de que se imprime, ¿verdad? Aquí una presión y se levanta el auto, esta válvula, la válvula 2 se cierra y entonces se abre la 1 y se recupera el fluido que se desplazó para elevar el auto y después otra vez volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Cerramos esta y abrimos esta, presionamos, lo volvemos a elevar otra cantidad, cerramos la válvula 2, volvemos a abrir la válvula 1 para recuperar el fluido desplazado y así sucesivamente vamos levantando el auto. Bueno, tenemos el principio de Arquímedes y este hace referencia a la siguiente figura. Entonces aquí en el inciso A se supone que tendríamos una bolsa muy delgada encerrando un cierto volumen de agua y entonces aquí tendríamos un cierto peso del agua hacia abajo y una fuerza de flotación hacia arriba. Entonces estas dos fuerzas están equilibradas, por lo tanto este volumen de agua estaría estático. El otro caso es que tuviéramos aquí una piedra donde el peso de la piedra es mucho mayor que la fuerza de empuje. Vamos a suponer que estos volúmenes, ¿verdad? El de la piedra, el que está dentro de la bolsa y los volúmenes sean los mismos. Entonces, si estos volúmenes de los tres cuerpos son los mismos, lo único que hace la diferencia en el peso sería su densidad. Por lo tanto, en este caso, la densidad, ¿verdad? La del agua es la misma. En este caso, la densidad de la piedra es mayor que la del agua y por eso la piedra se hunde. Y en el tercer caso tenemos madera. Y en el caso de la madera, ¿verdad? Como es más ligera, la densidad es menor y el peso es menor que la fuerza de flotación, por lo tanto, la madera así. Vamos a ver qué dice el texto. Una bolsa de plástico delgado llena de agua en equilibrio bajo el agua. El agua que rodea la bolsa ejerce una fuerza de presión sobre su superficie, siendo la resultante una fuerza de rotación o empuje hacia arriba Fb que actúa sobre la bolsa. Para una piedra del mismo volumen, la fuerza de flotación es la misma, pero el peso excede a la fuerza de flotación, así que la piedra no está en equilibrio. Y en el inciso C, en el caso de una pieza de madera, el mismo volumen, el peso es menor que la fuerza de flotación. Bueno, aquí se nótese que las fuerzas hacia arriba sobre el fondo de la bolsa son más grandes que las fuerzas hacia abajo sobre la parte superior, debido a que la presión aumenta con la profundidad. La fuerza neta hacia arriba, que resulta de esta diferencia de presiones, se denomina fuerza de flotación o empuje. La presión ejercida sobre un objeto sumergido por el líquido que lo rodea ciertamente no depende del material del cual está hecho el objeto. Por lo tanto, podríamos sustituir la bolsa de agua por un trozo de madera del mismo tamaño y formas exactas, y la fuerza de flotación no cambiaría. La fuerza hacia arriba sigue siendo igual al peso del volumen original de agua, y esto nos conduce al principio de Arquímedes. Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido sufre un empuje de abajo hacia arriba por una fuerza de magnitud igual al del peso del fluido que se desaloja. Habíamos obtenido
esta expresión para la presión, ¿verdad? Un fluido estático contenido. Entonces veíamos que la presión aumentaba conforme iba aumentando la profundidad, ¿verdad? Esa mayor profundidad, mayor presión. Y entonces este es el razonamiento que se utiliza aquí con el principio de Arquímedes, ¿verdad? En la figura que teníamos. La presión en este punto de aquí va a ser menor a la presión en esta parte inferior, ¿verdad? Esto significa que hay más presión en la parte inferior de este objeto que en la parte superior, por lo tanto, esto produce un empuje hacia arriba, ¿no? Y lo mismo aquí, decía que como aquí el agua, la piedra y la madera tienen exactamente el mismo volumen, entonces la presión es la misma. Recordamos que la presión es igual a P0 más ρgh y la presión depende de la densidad del fluido, ¿verdad? No de la densidad del objeto. Bueno, es un problema tradicional, ¿verdad? ¿Qué fracción del volumen total de un iceberg queda expuesta? Algo que es importante aquí, a lo mejor lo más conocido, que se relaciona con este problema es lo del hundimiento del titanio, ¿no? Y bueno, los marineros que navegan esas latitudes, bueno, conocen muy bien sobre el tamaño de los icebergs, ¿no? Entonces vamos a ver qué parte, ¿verdad?, del volumen total del iceberg está expuesta, ¿verdad? O sea, la parte que se va arriba de la superficie, qué parte del volumen. Entonces, el peso de ese iceberg va a ser WI, que va a ser la densidad del iceberg por el volumen del iceberg por la gravedad. El peso del volumen BA del agua de mar desalojada, lo que es lo mismo del volumen de la parte sumergida del iceberg, es la fuerza de flotación. Entonces, aquí tendríamos la fuerza de flotación va a ser la densidad del agua por el volumen de la parte hundida, ¿verdad?, del iceberg, por la gravedad. O sea, ρB es G. Esta densidad, acuérdense que el empuje es igual al agua desplazada, por ejemplo, el empuje es igual al peso del agua desplazada. Esta densidad que tenemos aquí es la densidad del agua. Este volumen, que es el volumen del agua, pues es igual al volumen del aire que está sumergido, ¿no? Ahora, como el iceberg está en equilibrio, ¿verdad? Quiere decir que el peso del iceberg va a ser igual al empuje que tiene debido al agua, ¿verdad? La parte sumergida. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos el empuje y del lado derecho tenemos el peso del iceberg. Despejamos aquí el cociente y entonces tenemos BW, que es el volumen del agua desplazada, que es igual al volumen del iceberg que está sumergido, entre el volumen que está en la
el volumen total del iceberg, ¿no? Aquí puedo eliminar las G y entonces esto me da que el volumen sumergido entre el volumen total es igual a la densidad, ¿verdad?, del iceberg, que esta realmente es agua dulce, ¿verdad?, entre la densidad del agua de mar, que es agua salada. Y entonces aquí sería el volumen de la parte sumergida entre el volumen total. Entonces este cociente nos da 89.6%. Es el cociente entre el volumen sumergido entre el volumen total. Esto quiere decir que el 89.6% del volumen está sumergido y por lo tanto la parte que está expuesta en la superficie sería solo el 10.4%. Vamos a checar aquí las densidades. Perdón, aquí está la densidad del hielo, no era agua, perdón, era el hielo. Y la otra era del agua de mar, ¿no? Esta de aquí. Bueno, entonces, digamos que esta la podemos cerrar hasta 90% y un 10%, ¿verdad? Eso significa que solamente vemos una décima parte del tamaño total del iceberg y las otras 9 décimas partes están debajo del agua. Por lo tanto, imagínense, ¿no?, el impacto que puede realizarse, ¿verdad?, con iceberg de diferentes tamaños. A veces vemos una montaña, bueno, en las filmaciones, en la televisión, ¿verdad?, se ven unas montañas tremendas flotando y eso es solo el 10%, ¿verdad?, de todo el volumen. Bueno, esta parte se las voy a dejar para ustedes, la de la medición de la presión. Aquí deben poner atención entre la presión manométrica, ¿no? La mayoría de los aparatos de medición de la presión usan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real y la presión atmosférica, llamada presión manométrica. La presión real en un punto de un fluido se llama presión absoluta, que es entonces la presión atmosférica más la presión manométrica. Vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, vamos a hacer el número 1. Hay el aumento de presión en el fluido de una jeringa cuando una enfermera aplica una fuerza de 42.3 newton al émbolo de la jeringa de 1.12 centímetros de diámetro. Entonces, aquí prácticamente es el principio de Pascal, ¿verdad? Vamos a ver la presión que estamos transmitiendo al fluido que está dentro de la jeringa. En este caso,
único complicado es hacer el cambio de estas unidades, ¿verdad? Bueno, más bien, este es el diámetro, entonces tendríamos que calcular el área en metros cuadrados. Bueno, entonces vamos a intentar hacerlo. Que luego también algunos tienen problemas con las conversiones todavía a estas alturas. Esperemos que no sea su caso. Sí les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, aquí está una expresión para el área en términos del diámetro. Y ahora aquí tenemos 1.12 centímetros.
Eso les dio 429,350 y tantos. Yo lo puse aquí mejor kilopascales, ¿no? Sí me dio lo mismo. Ok. No sé si hay preguntas. Bueno, entonces vamos a... Vamos a ver el ejercicio. Vamos a ver el 3. En este caso, vamos a suponer que este es un edificio. Afuera hay una presión de 0.962 atmósferas. Entonces, si las presiones fueran iguales, entonces aquí tenemos un área de la ventana. Si las presiones fueran iguales, entonces la fuerza de la parte de afuera y la fuerza de la parte de adentro serían iguales, ¿verdad? Es decir, la fuerza neta aquí va a ser sería igual a 0. Pero como la presión es mayor en la parte interior, entonces hay una fuerza neta hacia acá. Que va a estar de esta manera, ¿no? Al incremento de la presión o la diferencia de presión, ¿verdad? Que hay en la parte
interna menos de la parte externa. Y bueno, hay que recordar también la equivalencia, ¿verdad? Una atmósfera vamos a poner aquí la presión interior menos la presión exterior por el área. Y entonces la diferencia serían 38 milésimas, ¿verdad? Aquí voy a poner el área porque ya no me alcanza el espacio. Y bueno, el área la podremos calcular. Son 3.43 metros por 2.08. 7.1344. Bueno, voy a hacer una vez la multiplicación aquí. A ver si hay un error en la cantidad, me corrigen porque la pantalla de mi calculadora ya como que tiene muchas manchas y no alcanzo a ver bien distinguir las comas de los puntos. Pues dijimos que el área era 7 puntos. A ver, lo corroboro.
¿Eso les dio de resultado? Sí. Ok. Sí. Por ejemplo, este se resuelve de manera similar, ¿no? Recordando que la fuerza neta, ¿verdad? Es la diferencia de presión interior con exterior. Entonces aquí se tiene la fuerza y se tiene la presión en la parte exterior, ¿verdad? ¿Sí conocen los snorkel? Esto es donde dice aquí, este de aquí. Generalmente es un visor. A ver, déjenme. Ahorita lo borro. Esto es como un visor, ¿verdad? Nos lo ponemos en la cara. Esto de aquí es vidrio. Y esta parte de la orilla es plástico que se adhiere a nuestra piel alrededor de nuestros ojos, pero hay algunos que tienen por aquí un tubo. Que aquí está la superficie del agua, ¿no? Entonces podemos estar respirando, ¿verdad? Por aquí entra el aire. Entonces podemos estar buceando y entonces aquí la pregunta dice que el pulmón humano funciona contra una diferencia de presión de menos de 0.050 atmósferas. ¿A qué profundidad del nivel del agua puede nadar un buceador que respire por medio de un tubo largo? Bueno, algunos. Digamos, este sofisticado, uno que no fuera tan sofisticado. Solo sería algo así, ¿no? Entonces aquí tendría que ir la boca del buceador para aspirar el aire, ¿no? Entonces lo que queremos saber es esta profundidad a la cual podemos usar el snorkel, ¿verdad? Para poder respirar.
Obviamente que esto va a cambiar, ¿verdad? Sí. Entonces esto lo puedo escribir como y aquí tendría la diferencia de presión, ¿verdad? Entre la presión que está aquí arriba, ¿verdad? Y la presión del pulmón, ¿verdad? O del organismo siente una cierta presión debido a la profundidad del agua, ¿verdad? Vamos a poner que es agua dulce. Arriba las unidades son pascales o newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí podemos ver que kilogramo, aquí, perdón. Si multiplicamos este kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esto nos da newton. Entonces en el denominador tenemos newton sobre metro cúbico. Entonces cuando simplificamos esto nos va a dar metros, ¿verdad? Arriba tendríamos, si esto hacemos la ley del sándwich, tendría newton metro cúbico sobre newton metro cuadrado. Eso me da newtons. Quiere decir entonces que las unidades de la expresión que tenemos ahí son consistentes. Ahora solo hay que hacer las operaciones. Bueno, eso significa que si ustedes utilizan
un tubo mayor, la presión el dibujo no es muy fuerte. Este es un buzo, ¿eh? Para fines prácticos, este es un buzo, ¿no? Si el tubo fuera más largo de esta distancia, entonces la presión que ejerce el fluido sobre nuestro cuerpo sería tal que entonces ya no dejaría ingresar el aire a nuestros pulmones, ¿no? Ya no podría entrar. Sería más la presión sobre nuestros pulmones que la presión debido acá a la atmósfera. Y entonces realmente lo que seríamos, nosotros estaríamos expulsando, ¿verdad? Los fluidos o el aire que tuviéramos, o en este caso dióxido de carbono que tuviéramos en nuestros pulmones, y ya no dejaría pasar el aire. Y ahora ya se han de explicar por qué esos visores no traen un tubo muy largo, ¿no? ¿Sí los conocen? Bueno, la gente que es del puerto, supongo que sí. ¿Hay alguien que sea del puerto? Arriaga, ¿ha usado alguna vez snorkel? Sí, sí los he usado. Sí. Aquí veo, y apenas estoy viendo el chat, nos comentó Frida que hubo problemas en su señal y apenas, bueno, a las 10:37 se pudo conectar. Bueno, estamos resolviendo algunos problemas. Vamos a... A ver, dice aquí la figura 19 muestra el diagrama de fase del carbono, indicando los intervalos de temperatura y de presión en que se cristalizará el carbono como diamante o como grafito. Digamos, esta es la frontera, ¿verdad? De este lado, para estas presiones y estas temperaturas,
tenemos diamante y de este lado, ¿verdad? Para estas presiones y estas temperaturas tenemos grafito. Digamos que en este punto de 1000 grados Celsius de temperatura y 4 gigapascales, significa que si tenemos menos temperatura y la misma presión, aquí tendríamos diamante. Y si tenemos más temperatura y a esa misma presión, aquí tendríamos grafito. Ahora, si aquí en 4 gigapascales mantenemos la presión constante, pero aumentamos la temperatura, obtenemos diamante. Y si disminuimos la temperatura, obtenemos grafito. Y bueno, aquí está toda esta región, ¿no? Por ejemplo, podemos tener hasta 10 gigapascales, pero si la temperatura está por debajo de los 3000 Celsius, tendríamos todavía grafito. Bueno, entonces, más o menos, así queda explicado, ¿verdad? Este diagrama de fase. Para el carbono, que lo podemos convertir ya sea en diamante o en grafito, dependiendo de las temperaturas y las presiones. ¿Cuál es la profundidad? Dice, ¿cuál es la profundidad mínima a la que pueden formarse los diamantes si la temperatura local es de 1000 grados Celsius? O sea, estamos aquí, ¿no? A 1000 grados Celsius vamos a suponer que requerimos una presión de 4 gigapascales. Vamos a suponer 1000 grados Celsius, 4 gigapascales y tenemos diamante. ¿Cuál es la profundidad mínima a la que pueden formarse los diamantes si la temperatura local es de 1000 grados Celsius y las rocas bajo la superficie tienen una densidad de 3.1 gramos sobre centímetro cúbico? Suponga que, como en un fluido, la presión se debe al peso del material que está en sí. Bueno, hace muchos años, cuando creo que yo iba a entrar a la facultad y todavía he leído mucho, bueno, muchas veces, pero he leído muchas veces sobre una de las características o aptitudes más bien que necesitan tener los alumnos que estudian física. Y una de ellas es la capacidad de abstracción, dice, ¿no? Bueno, toda la capacidad de abstracción es, bueno, abstraerse, ¿no? Salirse de la realidad un poco, ¿verdad? Y entonces estar ideando cosas, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a hacer un poco de abstracción, ¿verdad? Vamos a modelar, de hecho, por eso los modelos en física, ¿verdad? Son una abstracción. O sea, nosotros vemos la parte real y nosotros con lo que conocemos de física tratamos de hacer un modelo, ¿verdad? Esa es una abstracción. Tomamos cosas de la realidad y las manejamos según nuestras ideas, ¿verdad? Nuestros fundamentos teóricos que tenemos. Entonces, tal y como lo dice el texto, entonces, este problema lo voy a convertir a un problema de un fluido. Entonces, vamos a suponer aquí, aunque no lo dice el texto, que es así, ¿verdad? Pero bueno, lo puedo entender así. Vamos a suponer que esta es roca fundida, para verlo como un fluido, ¿no? Roca fundida a 1000 grados Celsius, ¿no? Y entonces tenemos que, acá arriba vamos a tener la presión atmosférica, otra cosa más, la densidad, ¿verdad? Va a ser de 3.1 gramos
por centímetro cúbico. El gramo es la milésima de 1 kilogramo y el centímetro cúbico es una millonésima. Quiere decir que debe haber un factor de 3 multiplicando esto. Esto quiere decir que son 3100 kilogramos sobre metro cúbico, es la equivalencia, ¿verdad? Y entonces, vamos a suponer que por acá tenemos una beta de carbono. Obviamente también estamos a 1000 grados Celsius. Y entonces aquí va aumentando la presión. Desde la presión atmosférica, quiero llegar aquí a un punto donde la presión sea 4 gigapascales. Entonces vean, realmente este problema se trata como si fuera un objeto, ¿verdad?, sumergido en el agua, ¿no? Bueno, en otro fluido, en agua de mar. Entonces tendríamos que aplicar así que esto es 4 por 10 a la 9 pascales, ¿verdad? Menos la atmosférica, ¿verdad? A ver, hagan las operaciones.
¿Eso les dio? Sí. Bueno, pues no está fácil, ¿no? Bueno, me pongo a pensar nada más en la tecnología que deben tener las compañías, ¿no? Que hacen en los laboratorios diamantes artificiales, si lo han oído, ¿no? Entonces tienen que someter presión a esas, perdón, deben de someter carbono a esas presiones, ¿no? Bueno, entonces ya que entró la curiosidad, tenemos una tabla de presiones, ¿no? Entonces vamos a ver 4 gigapascales. Bueno, pues sí, se pueden hacer en el laboratorio, ¿no? Solo necesitamos 10 a la 9 y una temperatura de 1000 grados Celsius, ¿no? ¿Alguien tiene idea de la fosa oceánica más profunda o la profundidad más grande en el mar? Bueno, creo que lo decía aquí, creo que la fosa de las Marianas, a ver, Yo había oído que era eso. sí, no recuerdo, pero creo que es del orden de 11 kilómetros. Déjenme ver, vamos a aprovechar que tenemos internet. Entonces vamos a... Eso no se podía hacer cuando yo estudiaba, ¿no? Creo que está en el Océano Pacífico. A ver, déjenme checar. De la Paz. Y aquí está. Este es el Pacífico. Entonces aquí está. Por si se quieren ir a dar un chapuzón, ya saben dónde está, ¿no? Ok, vamos a ver. Como un snorkel. Sí. A unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas, entonces por eso de ahí el nombre, ¿no? Dos 2.550 kilómetros de largo por unos 69 kilómetros de ancho. Vean, casi 11 kilómetros, ¿no? Le ponen aquí la elevación menos 10.994 metros. Hace algunos años creo que hubo una expedición hace mucho tiempo, no sé, parece que es la única, que uno no ha leído otra cosa. Y los cuates estos se salvaron de milagro porque ya después de que
los elevaron, que los sacaron del agua, se dieron cuenta que el aparato que llevaban tenía una grieta, o sea, de milagro no lo partió la presión. Bueno, a lo mejor sea un buen ejercicio, a ver, calculen con la densidad del agua de mar, la presión al fondo, ¿verdad? En la fosa de las Marianas, a ver de cuánto es, y luego lo comparamos con la presión atmosférica, cuántas veces más es la presión atmosférica, ¿no? Bueno, entonces vamos a tomar esta Rho como 1024 kilogramos sobre metro cúbico, y H lo vamos a cerrar en 11,000 metros, ¿no? Igual lo podría hacer así, ¿verdad? Dividir todo de una vez entre P0 aquí y entre P0 acá. Que creo que al final el 1 lo vamos a poder despreciar, vamos a ver ahorita. ¿Eso les dio? ¿Alguien hizo el cálculo? A mí me dio, agregándole ya la atmósfera, la presión atmosférica, me dio de 2.06 atmósferas.
2.06, o sea, 2 veces la presión atmosférica. Bueno, a No, verlo. solo la presión de la fosa es de 1.05. Pero entonces algo pasa. Vamos a ponerle números al asunto. Y aquí H vale 11,000, ¿no? Y todo sobre 1.013 por 10 a la 5. Disculpe, no se ve lo que está escribiendo. Perdón. Ahí está. Solo estoy poniendo los valores numéricos a la expresión que tengo ahí arriba. Obviamente esto que está aquí es adimensional. Esto no tiene dimensiones porque arriba tengo unidades de presión y también abajo unidades de presión, ¿no? ¿Sí les dio eso? Sí, Ok. Entonces vean, son en el orden de 1090 veces la presión atmosférica, ¿no? Eh, ¿Cuál era la diferencia, Marcos, con lo que comentaba usted? Ya vi, es que me faltó convertir la densidad a kilogramos sobre metro Ah, cúbico. ok. Ok. Entonces ya estamos en lo correcto, ¿no? Sí, Ok. Sí, lo interesante es que todos estemos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, vamos a... se los voy a pedir que lo vayan investigando. Este es un problema realmente de cálculo integral. Se les voy a pedir ahora que les pida actividades, que es el número... Déjenme checar. Es el número 14, ¿no?
Bueno, vamos a hacer algunos de los del principio de Pascal y de Arquímedes. Bueno, vamos a ver el problema 31. Bueno, entonces sabemos que el peso del... Voy a poner aquí una D de que es agua dulce. Entonces, la pregunta del inciso A dice, ¿qué peso de agua desalojaría este bote si estuviese flotando en agua salada? Bueno, entonces vamos a ir un poco al principio de Arquímedes. Aquí tenemos el agua, ¿verdad? Vamos a hacer con un barquito de juguete, ¿no? Entonces,
resulta que ahora se sumerge un barco. Entonces, eleva aquí el volumen, ¿verdad? Entonces, el fluido aplica un empuje al barco. Y bueno, voy a recordar la figura del inicio. Cuando tenía aquí agua, aquí tenía una piedra y aquí tenía madera, ¿verdad? Quedaba aquí flotando, que es por la superficie. La piedra se hundía y la madera flotaba. Entonces, en este caso, en el primero, la fuerza del empuje es igual al peso del agua. Esta se queda quieta. En este caso, el peso del objeto es mayor que la fuerza del empuje. Entonces, se va al fondo. Y luego en este tercer caso, la madera asciende. Y bueno, y la madera va a ascender hasta que quede en una situación como esta, ¿no? Vamos a suponer que queda como esta. En esta parte, ¿qué pasa con el empuje? Aquí, en el último caso, ¿qué pasa con el empuje y el peso del objeto? En esta misma situación aquí, si el peso del objeto fuera mayor que el empuje, ¿qué pasaría? Se hundiría. Se hundiría, ¿verdad? Eso es una suma de fuerzas en una dirección, ¿verdad? Si el peso de este objeto fuera mayor que la del empuje, se hundiría. Bueno, vamos a suponer ahora que el volumen, perdón, el objeto viene de abajo como si fuera la madera y viene ascendiendo. Por ejemplo, ahora si en este caso el empuje fuera todavía aún mayor que el peso de este objeto, ¿qué sucede? Solo es cuestión de comparar dos vectores, ¿verdad? El peso y el otro, el empuje. Si uno es mayor que el otro, bueno, entonces es el sentido de ese vector, es hacia donde se va a mover, ¿verdad? El objeto. Por lo tanto, en este caso, en este último, este cuerpo va ascendiendo. Si todavía el empuje es mayor que el peso, entonces va a seguir ascendiendo, ¿verdad? A lo mejor queda de esta manera, ¿no? A lo mejor un poco más así. En este caso ya se queda quieto y entonces el empuje del fluido es igual al peso del objeto. Bueno, y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, que
la fuerza del empuje, ¿verdad? Es igual al peso de este fluido, ¿no? Tal y como lo dice acá la teoría, ¿no? Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido sufre un empuje de abajo hacia arriba por una fuerza de magnitud igual al del peso del fluido que desaloja. Ya se desconectó mi tablet otra vez. Ahí está ya. Entonces, el peso de esta agua dulce es el empuje que se necesita para estar en equilibrio con el peso del objeto o del barco, en este caso era, ¿verdad? Es decir, necesitamos, ¿verdad?, este empuje para estar en equilibrio con el barco. Entonces, este peso es la fuerza de empuje que se necesita para estar en equilibrio con el bote, ¿no? Entonces, la pregunta dice, ¿qué peso de agua desalojaría este bote si estuviese flotando en agua salada de 1024 kilogramos sobre metro cúbico de densidad? Es decir, ahora vamos a sumergir el bote en agua salada y nos pregunta que cuál va a ser el peso del agua salada que se desplaza. Bueno, pues vamos a ir aquí. El empuje necesario. Bueno, más bien vamos a poner aquí la fuerza. La fuerza de empuje necesaria, ¿verdad?, para mantener al bote a flote. Siempre será la misma, ¿verdad?
Por lo tanto, el peso del agua salada desplazada es el mismo que el del agua dulce, ¿verdad? Y luego la pregunta B dice, ¿cambia el volumen del agua desalojada? Si cambia, ¿en cuánto cambia? Bueno, entonces vamos a calcular el volumen del agua dulce. Entonces, este peso que tenemos aquí por el agua dulce va a ser igual a la densidad por el volumen por G. Vamos a poner aquí agua dulce, volumen del agua. De ahí entonces que el volumen del agua dulce este es un subíndice. Está muy grande para hacer un subíndice. Y luego el volumen del agua salada, entonces sería aquí el peso del agua salada va a ser igual a la densidad del agua salada por el volumen del agua salada por G. Y creo que esta que hice aquí está de más. Porque el empuje del agua dulce va a ser igual al empuje del agua salada. Y bueno, dice que en cuánto cambia. Bueno, entonces quisiéramos ver en cuánto cambia. Entonces tendríamos que ver el incremento en el volumen. Sería el volumen del agua salada menos el volumen del agua dulce.
Y bueno, y ahí está, solamente habría que ponerle números, ¿no? O sea, si cambia el volumen, bueno, ¿cuánto es el incremento? Esa es la diferencia de volumen. Si quisiéramos calcular, bueno, el volumen del agua dulce, lo podemos calcular directamente de aquí, ¿verdad? Despejando el volumen del agua dulce. Esto está muy fácil porque el del agua ya sabemos que es 1000, esto no tiene dimensiones, esto es 1024. Entonces esto nos va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, cuando se sumerge el bote en agua salada, solamente va, déjenme hacer. Se van a desalojar 0.0977 veces el volumen del agua dulce. O sea, van a ser 23 milésimos menos de volumen que el agua dulce, ¿no? Ahora, cuando se sumerge el bote en el agua salada, entonces se va a desplazar menos volumen, ¿verdad? Que en el agua dulce. Va a ser poco, ¿verdad? Va a ser solamente 23 milésimas menos de lo que tenía el volumen en el agua dulce. No sé si hay preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Sí me escucha? Ah, ok, yo pensé que no me escuchaban. Bueno, entonces la dejamos aquí por hoy. Y bueno, ya nos vemos la siguiente semana. Les voy a hacer no creo que no va a ser con ustedes, va a ser creo con lineal. Bueno, sí, muchos de ustedes toman lineal. Es el martes 5, ¿verdad? Sí, el martes 5. Entonces ya con calma les aviso el lunes y nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues que tengan buen fin de semana, descansen un poco, pero no aflojen, estudien también y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. cuídense. Hasta luego.